Saúl Flores Martínez, miembro y portavoz de Extinction Rebellion. Bueno, pues Extinction Rebellion nos sorprende una vez más con una performance. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta performance lo que permite es llamar la atención, lo primero, sobre la inacción que el gobierno australiano ha estado llevando a cabo con respecto a la crisis climática, negando la existencia de una crisis climática que les ha sorprendido deforestando e incendiando su propio continente. Y aquí en concreto lo que pretendemos es llamar la atención sobre cómo se dan este tipo de fuegos de sexta generación. Pillan a la gente por sorpresa, la gente sale de sus casas, como vemos, en pijama, sale ardiendo, y el problema que queremos centrar sobre todo es que no solo Australia, sino que la cuenca del Mediterráneo, la península ibérica, es una de las zonas de mayor riesgo de que estos focos de incendios de sexta generación se den, y por lo tanto es triste tener que decir que, salvo que nuestros gobiernos y los ciudadanos nos pongamos las pilas para exigir que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos encontrarnos con imágenes como esta en nuestro país este mismo verano. ¿Qué deben hacer nuestros gobiernos para poder solucionar? Pues lo primero, y entroncando con nuestra segunda demanda, la mejor vacuna para el calentamiento global y la crisis climática y ecológica es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2025. Si hacemos eso, la comunidad científica nos asegura que nos estamos vacunando de muchos de estos escenarios que ya son prácticamente apocalípticos, que estamos viendo y que aún así no estamos siendo capaces de reaccionar con la contundencia que merecen. Precisamente en Australia se han perdido miles de millones de especies animales, de plantas. ¿Cómo podemos esto? Pues estamos ante un ecocidio, y estamos ante un ecocidio que tiene responsables. Cuando los gobiernos niegan el cambio climático, cuando anteponen los intereses de la industria minera, en Australia se va a abrir la mayor mina de carbón del mundo. Los combustibles fósiles, el carbón, son parte responsable de estas emisiones de gases de efecto invernadero que nos están llevando a todos a la extinción. Cuando hablamos de ecocidio, hablamos de que la especie humana está también en peligro de extinguirse.